La emisión de cédulas, pasaportes y partidas de nacimiento sigue parada en todo el país. El registro civil admite que aún no resuelve las intermitencias en el funcionamiento de su sistema que hoy también afectó a las notarías. A las 0 horas de este jueves arrancan los cierres viales y desvíos de tránsito en Guayaquil por la marcha organizada por el gobierno a la cual han convocado unas 58,000 personas, mientras organizaciones sociales harán movilizaciones en 13 ciudades. El presidente desistió del juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional, pero entre sus nuevas preguntas, 2 apuntan a este alto tribunal. Televistazo las analiza con 2 exjueces constitucionales. Uno de los detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio le dijo al FBI que le ofrecieron su libertad si el correísmo ganaba las elecciones y que el crimen fue un trabajo para Correa. En su nueva estrategia de guerra interna, las Fuerzas Armadas incluyen eliminar a los cabecillas de los grupos armados e intensificar operaciones en 8 provincias. El Consejo Cantonal de Rumiñahui removió al alcalde Fabián Isa por proselitismo en la anterior consulta popular y el funcionario anunció que apelará. La vacuna rusa contra el cáncer aún tardará entre 5 y 10 años en llegar al país, luego de que se compruebe su eficacia, según 2 expertos consultados por Televistazo. París amaneció paralizada debido a una huelga general contra los recortes presupuestarios que impulsa el presidente Emmanuel Macron. Hay 500 personas detenidas. Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. Conozca quién lo superó y cuáles son los multimillonarios que los escoltan. Miércoles 10 de septiembre, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Mucha atención, la emisión de cédulas, pasaportes y partidas de nacimiento está paralizada. Alejandra. ¿Qué tal, Andrea? El registro civil aún no resuelve las intermitencias en el funcionamiento de su sistema. Esto ha afectado a otros servicios que brindan las notarías. El sistema de atención del registro civil continúa caído y el servicio para sacar cédulas, pasaportes y partidas de nacimiento está totalmente paralizado. Este miércoles los usuarios que llegaron a las agencias de todo el país no lograron obtener sus documentos de identidad a pesar de contar con turno. El problema es que no sabemos que si hasta el jueves o viernes se soluciona o no el tema del sistema y hay mucha gente que necesita pasaportes, cédulas para los trámites respectivos, yo en el caso mío para mi oficina. Tampoco se puede obtener un turno para sacar cédula o pasaporte porque se necesita del pago y con el sistema caído no se puede cancelar en línea ni presencialmente. Usted va a pagar en el banco, no hay sistema, en ningún banco hay sistema. Entonces, ¿cómo podemos sacar la cédula? Con tanta inseguridad que estamos, a mí me roban la cédula hoy día, necesito cambiar un cheque, no hay ningún arreglo aquí. Las intermitencias de la infraestructura tecnológica en el registro civil también han interferido con los trámites que se hacen en notarías. En las 3 notarías me acaban de decir que no están con la capacidad de hacer trámites como por ejemplo compra y venta de vehículos porque el sistema del registro civil no está operativo y no saben cuándo va a estar operativo, lo cual está ya incluso afectando a trámites comerciales que tenemos derecho los ciudadanos. Sin embargo, este problema no ocurre en todas las notarías porque aplican un plan de contingencia que permite no realizar la verificación de datos en línea mientras no esté disponible el sistema. El registro civil dijo a Televistazo que matrimonios, registros de nacimiento y actas de defunción sí se están emitiendo de forma manual y que la atención extraordinaria que brindará en sus 224 agencias de este fin de semana será para todos sus servicios. En el caso de cédulas y pasaportes se atenderá a las personas con o sin turno, siempre y cuando hayan realizado el pago hasta este viernes. Consulta, otra apuesta de Noboa. Y ayer el presidente Daniel Noboa envió un nuevo paquete de preguntas a la Corte Constitucional. Hay 2 nuevas propuestas relacionadas a incluir dentro de los procedimientos especiales a 3 tipos de delitos y la prohibición de usar la imagen de sentenciados por corrupción. Fabiola Santana tiene los detalles. Por años,
De las 7 preguntas que envió ayer el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional, solo 2 son nuevas. Una de referendo relacionada con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos. El gobierno justifica esta propuesta en un incremento de denuncias en la Fiscalía entre 2019 y 2025. Específicamente, la presidencia señala que en 2022 se contabilizaron 8.399 casos de extorsión denunciados y en 2024 23.090, representando un aumento del 205%. Por ello, según el anexo, se busca incluir esos delitos dentro de los procedimientos especiales y expeditos para su juzgamiento. El Código Orgánico Integral Penal ya establece aquellos procesos, los abreviados, directos y expeditos. La segunda pregunta nueva busca que en campaña electoral se prohíba usar el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma o medio de personas con sentencia por delitos contra la administración pública y menciona delitos como peculado y cohecho. Eso implica reformas al Código de la Democracia. La norma ya establece que no pueden ser candidatos quienes tengan sentencia ejecutoriada por determinados delitos y la Constitución suspende sus derechos políticos. El gobierno dice que es necesario poner a consideración de la ciudadanía la posibilidad de ejecutar esa prohibición. Noboa tuvo que reformular las preguntas sobre casinos, registro de violadores y competencias del Consejo de Participación y enviarlas nuevamente a Control Constitucional. El mandatario pretende que 2 de estas se traten como enmiendas. El presidente Daniel Noboa insiste en 3 preguntas que no pasaron el filtro de la Corte Constitucional por problemas en su planteamiento o incumplir requisitos legales. En su nuevo intento las modificó y acortó, tomando en consideración las observaciones de la jueza ponente Carla Andrade. El mandatario insiste en consultar al pueblo si permite el funcionamiento de los juegos de azar y casinos en hoteles de 5 estrellas. La principal diferencia con la pregunta negada es que ya no se hace referencia a un tributo del 25% a las rentas de los casinos para financiar programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y alimentación escolar, que fue uno de los cuestionamientos de los jueces. Otra pregunta plantea crear un registro de sentenciados por delitos de violación contra menores de edad para prevenir su participación en actividades en las que haya niños, niñas y adolescentes. La principal diferencia con el texto anterior es que ya no se contempla la castración química, porque, según la Corte, va en contra del derecho a la integridad personal y el derecho a la igualdad y no discriminación. El tercer tema que el gobierno plantea nuevamente a la Corte Constitucional para someter a la consulta es sobre la eliminación de la facultad del CPCCS para designar autoridades de control y que eso lo cumpla la Asamblea. Ya no buscará la eliminación del organismo como se consultaba en la primera pregunta. Para mí es una pregunta reencauchada que en su momento ya lo hizo Lasso en la última consulta popular que él propuso, que era justamente trasladar las facultades de designación de autoridades. La pregunta sobre los casinos se realizará vía plebiscito, porque no cambia ningún artículo de la Constitución. Las preguntas sobre la eliminación de la competencia del Consejo y del registro de violadores se enmiendan la Carta Magna. El gobierno no quita la mirada de la Corte Constitucional. Entre las preguntas que remitió para ser incorporadas a la consulta popular constan 2 con las que se busca reformar la composición y las funciones de ese organismo. Además, se pretende reforzar las atribuciones presidenciales con un control calificado a las iniciativas del Ejecutivo. 2 exmagistrados de la Corte Constitucional señalan que, una vez más, el gobierno ha equivocado el camino. La arremetida del gobierno contra la Corte Constitucional no termina, luego de que le dijeran que no procede incorporar el enjuiciamiento político a los magistrados de la Corte al ordenamiento jurídico por medio de una consulta. El Ejecutivo insiste. En esta ocasión, remite 2 preguntas relacionadas con la Corte. La primera plantea si se está de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional. Para el exmagistrado del Alto Tribunal, Enrique Herrería, el problema radica en lo que no dice la pregunta. Significaría no solamente que pueden ser llamados a juicio político, lo que abomina a un régimen democrático republicano, sino que adicionalmente eso puede cambiar la forma de designación de los magistrados de la Corte Constitucional, que perfectamente bajo el criterio que hagan en la Asamblea Nacional
pudieran propiciar un nuevo modelo de designación. Y con esa lectura coincide otro ex magistrado de la Corte, Ramiro Ávila. La Corte va a considerar que hay una deslealtad al elector. Uno está votando por un cheque en blanco para que se pueda reformar y reconfigurar y establecer restricciones y limitaciones a las competencias de la Corte mediante ley. Otra pregunta, pero de enmienda que remitió el presidente Noboa, busca consultar lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de iniciativa presidencial cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo? ¿Por qué el presidente puede tener un privilegio en relación a los otros actores políticos, incluido la ciudadanía? Pero además de eso, ya está en la ley orgánica las posibilidades de cuáles son los quórum que se requiere para poder resolver. Incluso hay un quórum que es una mayoría calificada muy alta de 7 miembros para resolver, por ejemplo, la interpretación de la Constitución. Los juristas entienden que la Corte debería inadmitir las 2 preguntas que tienen relación con ella, pero tienen claro también que eso va a abonar a que se profundice el ataque sobre la Corte Constitucional, al deterioro de lo poco que queda de institucionalidad. El gobierno plantea consultar al país si está de acuerdo con reformar el Código de la Democracia para prohibir que personas condenadas utilicen su nombre, imagen o voz con fines de apoyo político. El correísmo interpretó el texto como dirigido a su líder y reaccionó ante la propuesta. Hernán Higuera preparó un informe. Al correísmo le parece un despropósito el contenido de la pregunta 3 de la consulta popular con la que se quiere reformar el Código de la Democracia para prohibir el uso de imagen o voz de sentenciados por corrupción en campaña electoral. La asumen como una dedicatoria. Una cantinflada, una actitud infantil poco seria de un presidente de la República. Las consultas se hacen por temas que son relevantes. Según el gobierno, las preguntas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación del Ecuador. Ellos tienen otra lectura. Es absurda esa pregunta y comprometer al país entero para resolver esa fobia, ese miedo que tienen, que es político, pero deberían de resolverlo políticamente. Asambleístas como Viviana Veloz apoyan la propuesta de un registro de los condenados por delito sexual. Pero la pregunta 3 de la consulta les obliga a debatir a la interna una posición como bloque. Yo creo que la polarización y las retaliaciones políticas nos tienen como estamos. Y yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad de sacar adelante al país, olvidando el pasado y que construya él su futuro. Y esperan que la Corte Constitucional niegue al gobierno esta pregunta, como ya hizo con otras la primera vez. Un agente del FBI entrevistó a 5 colombianos detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de ellos contó que le ofrecieron su libertad y volver a su país si el correísmo ganaba las elecciones y que el crimen de Villavicencio fue un trabajo para Correa. Jacqueline Rodas con los detalles. En 2023, Scott Pickle, un agente de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Estados Unidos, FBI, interrogó a 5 colombianos que fueron detenidos en Quito la misma noche del asesinato de Fernando Villavicencio. La transcripción de esas entrevistas está en el expediente del caso Magnicidio FB. Según el documento, el agente dijo a cada preso que Estados Unidos ofrece entre 1 y 5 millones de dólares a quien dé información relevante sobre el crimen. Uno de ellos, Jules Castaño, mantuvo un diálogo con el agente del FBI y con un policía ecuatoriano. Aquí un fragmento. Te vamos a ayudar. Es que en las elecciones nos vamos nosotros a la casa. ¿Cómo? En las elecciones ustedes se van a la casa ya. Es lo que nos han dicho. Si ganan las elecciones. ¿Quién? Pero si gana ¿quién? El candidato de Correa. Castaño contó detalles de la reunión previa al crimen de Villavicencio e identificó a Carlos Angulo, alias Invisible, cabecilla de los Lobos, y a Laura Castillo. Ambos están condenados como autores materiales. Nos decían van por un candidato, pero que supuestamente estaba en una provincia, en un pueblo. Íbamos a ir allá, pero de un momento a otro dijo, no, ya eso no es así. ¿Cómo les explicaron? ¿Cómo fue el tema? Llegó el señor Invisible y me llamó y nos dijo, ¿se quieren ganar un dinero largo ahí? Un trabajo. La van a sacar del estadio si hacen ese trabajo bien. Mejor dicho, para las grandes ligas, porque esto es para el señor de arriba, me dijo así. ¿El señor de arriba? Sí. ¿Refiriéndose a quién? Al señor Correa.
porque él dijo que es el señor de arriba que manda todo esto. O sea, pero eso de Correa, ¿te imaginas tú o...? No, porque es que él, en el momento que nos dijo eso, dijo, y para las elecciones salen cuando gane Correa. Esto es de parte de Correa. Así nos dijo él. Ya. Porque este señor estaba haciendo unas leyes que a Correa no le convenía. Porque por este señor es que al Correa lo tienen de una forma como aislado del país. Por chismes, porque le echaba mucha candela. ¿Eso dijo quién? ¿El invisible? Sí, señor. ¿Ya sabían quién era el objetivo? El día anterior nos dimos cuenta. Sí, señor. Según la Fiscalía, este vínculo con el correísmo refuerza su teoría de que esa corriente política estaría relacionada con el crimen. En el caso Magnicidio FB, son procesados el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronnie Aliaga, que pertenecieron a esa tienda política, además de Javier Jordán y Daniel Salcedo. Jules Castaño no podrá testificar en el caso Magnicidio FB. Él es uno de los 7 procesados por el crimen de Villavicencio, que fueron asesinados y silenciados el 6 de octubre de 2023 en la cárcel. No está claro bajo qué circunstancias legales el agente del FBI realizó las entrevistas a los 5 detenidos. La fiscal Ana Hidalgo, en la audiencia del pasado miércoles, dijo que Scott Pickle se acercó a Criminalística y entregó voluntariamente su teléfono en el que estaban los audios. Una revuelta callejera y una manifestación multitudinaria acercan al presidente de Francia, Emmanuel Macron. París amaneció paralizada por una huelga general contra los recortes presupuestarios en programas sociales y la violencia se tomó las calles justo en el día de la posesión de un nuevo primer ministro en medio de una crisis económica y política. Las protestas en París enfrentaron a ciudadanos con la policía en una jornada de paralización general convocada en redes sociales. La revuelta se dio principalmente en las calles de la capital. Incendiaron un restaurante. Hubo otras manifestaciones y sobre todo bloqueos de carreteras en localidades como Marsella y Lyon. 80.000 efectivos de fuerzas del orden fueron desplegados para el control de los disturbios que dejaron 500 personas detenidas. Hubo 400 actos de sabotaje contra servicios públicos. Una organización denominada Bloqueen Todo, surgida en Internet, hizo el llamado al boicot y la desobediencia contra el gobierno. Se dice independiente de partidos políticos y sindicatos en una convocatoria a paralizar el país. El motivo, un proyecto presupuestario para el próximo año con recortes sociales por 43.800 millones de euros, incluidos 5.000 millones en cuestiones de salud, el congelamiento de pensiones y un plan de austeridad que no fue bien recibido ni siquiera en esferas políticas. El hasta ayer primer ministro François Bayrou, quien presentó el plan, tuvo que renunciar este martes luego de perder el voto de confianza en la Asamblea Nacional. Emmanuel Macron lo ha reemplazado en pocas horas, nombrando al secretario de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro. Es el único integrante del gabinete de Macron que ha permanecido estable desde que asumió la presidencia en 2017. Ha ofrecido hacer cambios radicales, pero este mismo día la oposición ya le está pidiendo que renuncie también. La protesta de este miércoles ejerce más presión sobre el presidente Macron y los ya prolongados problemas de endeudamiento, déficit presupuestario y gasto público elevado en Francia. Nueva alerta. Comandos de la Frontera. Un juez de Lago Agrio dictó prisión preventiva en contra de 15 procesados en el caso Frontera Norte 2, vinculado al grupo criminal Comandos de la Frontera. Son investigados por lavado de activos con un movimiento inusual por $300 millones en 10 años. Melín Ochoa con la información. 11 horas duró la audiencia de formulación de cargos en contra de 15 personas investigadas por lavado de activos en el caso Gran Fénix 39, derivado del operativo Frontera Norte 2 en Lago Agrio, Sucumbíos. La Fiscalía imputó a 15 personas tras detectar movimientos ilícitos que superan los $300 millones. El juez acogió el pedido del fiscal y dispuso 90 días de instrucción. Ordenó prisión preventiva para los 15 procesados. 5 de ellos ya están presos, pues fueron sentenciados por delincuencia organizada.
En paralelo, 5 compañías, entre ellas una constructora, una de transporte de carga pesada y una empresa agrícola, quedaron bajo suspensión de actividades e intervención de la Superintendencia de Compañías. Las medidas cautelares alcanzan bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a los investigados. El operativo se realizó la madrugada del martes. Se incautaron 103 propiedades en 9 provincias del país. Una investigación que intenta desarticular la red financiera de un grupo criminal con alcance transnacional. En Ecuador se ha detenido, procesado y sentenciado a cabecillas de los comandos de la frontera. Entre ellos están Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, 2 de sus hijos, y Juan Carlos Chulca, conocido como Chavalo. El bloque de seguridad contó con apoyo de agencias de Estados Unidos para desmantelar esta red. Más información con Paul Romero. Inteligencia militar y policial rastreó la huella criminal de los comandos de la frontera en Ecuador desde 2020. 4 años después, en julio de 2024, el bloque de seguridad con apoyo de agencias de Estados Unidos detuvo y procesó a uno de los primeros integrantes de esa organización, Juan Carlos Chulca, alias Chavalo. Lo ubicaron en una lujosa vivienda en Manta, en donde encontraron $565,000, vehículos blindados, armas. Chulca era considerado objetivo de alto valor y responsable de la ruta del narcotráfico entre Sucumbíos y Manabí, según información oficial. Un mes después se realizó la segunda operación importante para desarticular esta red vinculada al narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, entre otros delitos. La policía detuvo a 18 personas en allanamientos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Guayas. En ese entonces la policía ya informó que investigaba esa red por movimientos financieros y activos injustificados por más de $200 millones. Entre los detenidos estaban los hermanos Carlos y Kerly Álvarez, hijos de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, identificado como cabecilla de los comandos de la frontera en Ecuador, capturado 10 meses después, en junio de este año, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, ahora en proceso de extradición. En enero de 2025, la policía y la fiscalía allanaron las oficinas del Complejo Judicial Norte de Quito, entre otras dependencias, por el caso Fachada, que investiga a 3 jueces de la Unidad Anticorrupción y 2 abogados de los hermanos Álvarez, acusados de dilatar el proceso e intentar liberar a los hijos del cabecilla de los comandos de la frontera. En julio pasado, los hermanos Álvarez fueron sentenciados a 13 años de prisión por delincuencia organizada. El Consejo de la Judicatura suspendió a los 3 jueces involucrados por 90 días sin remuneración, que está por cumplirse, por indicios de enriquecimiento ilícito y contradicción por su rol anticorrupción. Los últimos allanamientos e incautaciones evidencian que esta red sigue operando en el país. Un comité interdisciplinario del IES aprobó la solicitud de eutanasia presentada por Carlos Renato Ortuño, un ciudadano que hace 2 años fue confundido y atacado por 3 sicarios. Renato y su familia fueron notificados sobre la aplicación del procedimiento. La eutanasia está legalizada y regulada en Ecuador desde febrero de 2024. 10 días le tomó al Comité Interdisciplinario del IES resolver la solicitud de eutanasia que hizo Renato Ortuño, quien pide una muerte digna. El pedido del abogado de 38 años fue acogido tras el análisis de la situación, que lo tiene con un 98% de discapacidad, después de haber sido víctima de sicarios que lo confundieron, dispararon y lo dejaron cuadrapléjico, con severas dolencias. Hace 1 año, 7 meses, en Ecuador la eutanasia fue despenalizada. La Corte Constitucional emitió una sentencia con la que ciudadanos con padecimientos de sufrimiento intenso proveniente de lesiones irreversibles o enfermedades graves pueden pedirlo. El reglamento emitido por el Ministerio de Salud exige varios requisitos, entre ellos ser ecuatoriano o extranjero residente, mayor de edad, habilitado en sus capacidades psicológicas y psiquiátricas, con informes médicos suscritos por tratantes del Sistema Nacional de Salud, donde consta el diagnóstico definitivo de la enfermedad o lesión corporal y todos los procedimientos y tratamientos agotados. Esos requisitos los analiza un comité interdisciplinario conformado por 3 médicos especialistas según el caso a tratar, además de un psicólogo clínico, un psiquiatra, un bioeticista, un abogado, un trabajador social y un representante de la sociedad civil. Este comité analiza el caso y resuelve en el plazo fijado. Luego notifica al solicitante, quien en 10 días más debe pedir la aplicación del procedimiento.
Con ese documento y el consentimiento libre e informado, se determina la aplicación de un fármaco letal en un hospital público o en el domicilio. Hasta el último momento el paciente puede desistir. Un médico y un enfermero intervienen en el tramo final. Firmarán el acta de defunción y harán un informe del procedimiento. Mundo. Polonia halló los restos de 15 de los 19 drones rusos que invadieron su espacio aéreo y fueron derribados por la Fuerza Aérea de su país, de los aliados de la OTAN. El gobierno polaco lo calificó como una violación sin precedentes a su territorio y asegura que ha sido el momento más cercano a un conflicto a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial. Las alarmas se encendieron en Polonia luego de que las fuerzas ucranianas alertaran sobre el movimiento de drones rusos en su espacio aéreo. 12 drones kamikaze cruzaron a Polonia durante un masivo ataque ruso sobre el oeste de Ucrania, con 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. El gobierno de Varsovia activó sus defensas aéreas y derribaron 3 drones de ataque Shahid de origen iraní. Aviones de la OTAN, incluyendo cazas polacos, holandeses y naves de vigilancia italianas, sobrevolaron el espacio aéreo de 3 provincias fronterizas con Ucrania: Podlaquia, Mazovia y Lublin. En esta última, uno de los drones golpeó una casa y otro cayó en un campo abierto. En total, el Ministerio del Interior reporta el hallazgo de 7 drones y un fragmento de misil. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que la incursión de drones rusos fue un acto de agresión. Polonia solicitó invocar el artículo 4 de la OTAN para analizar este incidente. Europe stands in full solidarity with Poland. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que esta fue una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y que Europa defenderá cada centímetro de su territorio. El Kremlin ha dicho, en cambio, que las acusaciones son infundadas. Un activista conservador estadounidense aliado de Donald Trump fue asesinado esta tarde cuando asistía a un conversatorio en la Universidad del Valle en el estado de Utah. Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello. El caso ha conmocionado a sectores sociales y políticos. La policía ha iniciado una operación para capturar al asesino. Charlie Kirk participaba en una conferencia con jóvenes universitarios en la ciudad de Orem, estado de Utah, cuando en un instante recibió un disparo en el cuello. Los asistentes entraron en pánico, empezaron a correr. Kirk fue sacado de urgencia y llevado a un hospital, donde un par de horas después reportaron que había muerto. Un hombre fue retenido en el sitio, pero no estaba involucrado, y recién pasadas las 5 de la tarde, el gobernador de Utah dijo que había una persona en custodia y sometida a interrogatorios, pero que la búsqueda del asesino continuaba. Agentes recorrieron incluso los techos de los edificios en el campus universitario. Kirk fue fundador de una organización para difundir valores conservadores en las universidades. Su activismo comenzó cuando tenía 17 años. Debatía con frecuencia con jóvenes estudiantes y había iniciado esta tarde una nueva gira empezando en la Universidad del Valle en Utah. Kirk, de 31 años, casado, con 2 hijos, era un pilar en la nueva generación del Partido Republicano. Participó en las más recientes convenciones nacionales en apoyo a los aspirantes a la presidencia. La última vez con duras críticas a las políticas del expresidente Joe Biden y en apoyo a Donald Trump. Esta tarde en el Congreso se guardó un minuto de silencio por su muerte. El ataque fue condenado también por políticos del Partido Demócrata y Donald Trump ordenó mantener a media asta las banderas en la Casa Blanca. El crimen ha sido calificado como un asesinato político. El Hotel Hilton de Katmandú fue incendiado en medio de las intensas protestas de Nepal. La estructura quedó envuelta en llamas luego de que un grupo de manifestantes lo invadiera y prendiera fuego, como ocurrió con varias sedes de gobierno. El ejército ha tomado las calles para aplacar los disturbios que provocaron la caída del gobierno el martes. Hasta el momento se reportan 30 fallecidos y más de 600 heridos por la ola de violencia.
Costa Rica calificó al régimen de Nicolás Maduro como un narcogobierno y lanzó una advertencia a los grupos políticos y entidades gremiales costarricenses que están vinculados con el cártel de los soles. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, señaló que en su país existen ciertas organizaciones políticas y gremiales con conexiones con Caracas, las cuales podrían representar un riesgo regional. Costa Rica no cuenta con personal diplomático de alto rango en Venezuela desde 2019, tras desconocer los resultados de los comicios de 2018 en los que calificó la reelección de Nicolás Maduro como fraudulenta. Y Larry Ellison, fundador de Oracle, superó a Elon Musk y se convirtió en el hombre más rico del mundo. Su fortuna es de $397 mil millones. Ellison lidera la industria tecnológica, tiene un estilo de vida excéntrico y es cercano a Donald Trump. Joel Vanegas cuenta los detalles. Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. Fue superado por el estadounidense Larry Ellison, fundador de Oracle. Esto tras el repunte de más del 40% en las acciones de Oracle, impulsado por sus inversiones en proyectos de inteligencia artificial. La fortuna de Ellison alcanzó $397 mil millones, gracias a que posee el 41% de las acciones, según datos de Bloomberg, empresa especializada en finanzas. Ellison, de 81 años, nació en Nueva York y es considerado uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica. Su compañía, Oracle, es líder en bases de datos, software empresarial y servicios en la nube, destacando con su producto estrella Oracle Database, utilizado por gobiernos y grandes corporaciones para gestionar información. El ascenso de Ellison también tiene un trasfondo político, a diferencia de Musk, quien hace 2 meses se distanció de Donald Trump por diferencias políticas. Ellison mantiene cercanía con el presidente. En cuanto a Musk, dueño de Tesla y SpaceX, su patrimonio se mantiene en $384 mil millones, pero solo en julio de este año perdió $12 mil millones por una caída en ventas y el desplome de las acciones de sus empresas. La lista de las 5 personas más ricas del mundo la completan Mark Zuckerberg, CEO de Meta, Jeff Bezos, dueño de Amazon, y Bernard Arnault, propietario de Louis Vuitton. La reducción del riesgo país a 724 puntos genera optimismo entre empresarios y exportadores que lo ven como una señal de confianza internacional. Sin embargo, economistas advierten que persisten debilidades estructurales como la caída de la producción petrolera y el alto déficit fiscal que limitan una baja más pronunciada. La caída del riesgo país a 724 puntos es recibida con optimismo en el sector empresarial. Los gremios productivos y exportadores lo interpretan como una señal de confianza internacional que abre nuevas oportunidades para la economía en materia de financiamiento e inversión, aunque a largo plazo, siempre que se acompañe de políticas internas. Esto puede traducirse en un mayor flujo de capital para sectores estratégicos como energía, agroindustria, minería. La clave es aprovechar esta oportunidad, generando políticas públicas que den seguridad jurídica y estabilidad. Poder analizar leyes laborales que no son precisamente a favor de la inversión. Pero el analista económico Santiago García señala que este indicador mide la capacidad de pago de deuda de un país y no refleja precisamente todos los problemas de la economía. Advierte que persisten riesgos estructurales, como la caída de la producción petrolera y un déficit fiscal proyectado en más de $5 mil millones. Ecuador está en una posición fiscal bastante complicada, la verdad. Nos falta una visión más de mediano y largo plazo para el tema petrolero. Y no se ha avanzado mucho, la verdad, en este año, ¿no? Salvo atender las emergencias. La inversión extranjera es un termómetro de confianza y su caída limita la reducción del riesgo país. En 2024 fue apenas de $300 millones, muy por debajo de los más de 1.400 millones alcanzados en 2018. Por eso, para García, solo con una política petrolera clara se podrá dar sostenibilidad al descenso del riesgo país. No vamos a tener petróleo toda la vida, estamos justamente en la fase de declive ya, pero eso tiene que presentarse en la política. Agrega que con esa disciplina Ecuador podrá volver a colocar deuda en los mercados internacionales a tasas razonables, lo que requiere también un control más estricto del gasto público. Y la disputa entre el gobierno central, el municipio de Guayaquil y la prefectura del Guayas dio un giro porque la prefecta levantó la suspensión de una obra que fue ordenada por el Ministerio de Ambiente. Esta decisión fue rechazada por la autoridad ambiental, quien otra vez pidió que revoquen los permisos. Diego Cuenca describe la pugna.
El municipio de Guayaquil retomará la construcción del puente vehicular en la ciudadela Ceibos, porque este miércoles la prefectura del Guayas levantó la suspensión que hace 2 meses ordenó el Ministerio de Ambiente, argumentando que la construcción iba a generar un impacto ambiental. Esto no fue demostrado, sostuvo la prefecta Marcela Aguiñaga. Solicitamos formalmente al Ministerio del Ambiente amplíe su informe y explique los fundamentos bajo los cuales dispuso la suspensión y la posible revocatoria del permiso ambiental. Vuelvo a ser enfática, el Ministerio del Ambiente nunca contestó. Por eso, ratificó el permiso ambiental para que el municipio continúe con la obra, debido a que cumplió con todos los requisitos. Pero esa decisión no le gustó al Ministerio de Ambiente, pues de inmediato envió una carta a la prefecta para otra vez pedirle que revoque la autorización ambiental otorgada erróneamente. El alcalde Aquiles Álvarez también rechazó esa nueva disposición y escribió: dejen trabajar a la prefectura y no sigan intentando paralizar el desarrollo de Guayaquil. Convocan marchas por la paz, pero sus acciones solo generan confrontación. En el documento, el Ministerio de Ambiente también advierte de plantear una denuncia porque presume que se cometió un delito ambiental, sin especificar cuál. Finalmente, Aguiñaga no confirmó si acatará la disposición, pero concluyó: se intentó vincular a la prefectura del Guayas en una disputa política que no nos correspondía. También trascendió que el municipio de Guayaquil hará una nueva planificación para retomar la construcción del Puente de la Discordia. El alcalde del cantón Rumiñahui, Fabián Isa, fue removido con 5 votos del Consejo Municipal. El funcionario presentará un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para intentar revertir su salida. Diego Puente con la información desde la provincia de Pichincha. El Consejo Municipal de Rumiñahui, cantón vecino de Quito, removió la tarde de este miércoles de su cargo al alcalde Fabián Isa. 5 concejales votaron a favor de un informe de la comisión de mesa que acogió la denuncia de 3 ciudadanos. Acusaron al alcalde de hacer actividades proselitistas mientras se encontraba en funciones. Dicen que Isa participó en actos de campaña por el sí en la consulta popular del 2024, durante un evento organizado por el municipio, y que portaba distintivos apoyando la campaña del gobierno. Yo como autoridad que voy a un evento que la municipalidad organiza, mirando que todo esté en orden y mirando justamente, promocionando el cantón, es que hubo una coincidencia de poder saludar a autoridades o funcionarios como se saluda a cualquier otro tipo de ciudadano. Ahí entiendo que han tomado alguna foto, pero de mi parte nunca ha habido un pronunciamiento formal. En una acalorada sesión del Consejo que duró 7 horas, dijo que el evento fue programado con anticipación, que incluso debía darse en enero, pero se aplazó porque hubo un estado de excepción. Para él, esto no se trata de una denuncia ciudadana, sino de una jugada política desde el Consejo. Pero los concejales que votaron por la destitución se deslindan de esta acusación. Nosotros hemos respetado el derecho a la defensa y hemos respetado el proceso, lo hemos hecho con total transparencia. Isa dice que los jueces electorales revisarán que durante el tratamiento de la remoción se cometieron vicios e ilegalidades y crasos errores de procedimiento. Por ejemplo, que la sesión para pedir su salida no fue convocada por la vicealcaldesa y que uno de los denunciantes ni siquiera vive en Rumiñahui, sino en Quito. El alcalde que llegó al poder por el movimiento Todos debe presentar hasta el viernes una acción de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. En esa instancia se deben tomar hasta 10 días para resolver si hubo irregularidades en el proceso. Durante ese tiempo continuará en funciones. Materialista. Y ahora les contamos que jóvenes de 15 a 17 años de la isla Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela realizaron una limpieza en el arrecife de corales de la Reserva Marina de Galápagos. Guardaparques guiaron la actividad, como lo reporta Vanessa Robles. Los cuidadores del Parque Nacional Galápagos fueron los guías de jóvenes en la isla Santa Cruz. Ellos pasaron a ser custodios de la Reserva Marina del archipiélago por un día. Se colocaron la indumentaria apropiada y mediante técnicas de snorkel y apnea descendieron al fondo del mar para participar de la limpieza de corales. Una actividad que no solo busca proteger esos ecosistemas vulnerables, sino también concienciar sobre el impacto de la contaminación en áreas protegidas. Los participantes retiraron plásticos, redes fantasmas, líneas de pesca y otros materiales contaminantes que quedan enredados entre los corales, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad de especies. En total se recolectaron
recolectaron más de 61 kilos de basura. Los jóvenes también aprendieron a identificar los tipos de corales, su rol en el ecosistema marino y las amenazas que enfrentan por el cambio climático. La actividad se replicó en las islas Isabela y San Cristóbal, donde participaron 85 jóvenes de 15 a 17 años. Las actividades ambientales están contempladas en el programa Guardaparque Estudiantil, especializado en especies invasoras, reforestación de plantas endémicas, aprendizaje en la reserva marina y monitoreo de especies emblemáticas, que habilita a los estudiantes a desarrollar actividades prácticas en la reserva. Nueva alerta. Comandos de la Frontera. Las Fuerzas Armadas intensificarán operaciones en 9 provincias. La eliminación de los cabecillas de los grupos armados delincuenciales es parte de la nueva estrategia anunciada este miércoles por el mando militar. Paul Romero amplía la información. Este miércoles el Ministerio de Defensa anunció una nueva fase de la guerra, como denomina el gobierno, al conflicto armado no internacional declarado hace un año 8 meses para enfrentar a 22 organizaciones criminales. Eliminar. El nuevo jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, en un video de 1 minuto 35 segundos, comunicó parte de la nueva estrategia aprobada con los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, que incluye la eliminación de los cabecillas de las organizaciones criminales dedicadas a varios delitos. Contra el terrorismo, narcotráfico, grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados transnacionales, minería ilegal, el tráfico de armamento, municiones y explosivos, el tráfico de precursores químicos y contrabando de combustibles, entre otros. La ofensiva militar intensificará operaciones en 9 provincias, 4 de la costa, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, 1 de la Sierra, Carchi, 4 del Oriente, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Según el Ministerio de Defensa, la nueva estrategia tiene 3 prioridades: incrementar inteligencia, controlar territorios y neutralizar o eliminar a los considerados objetivos militares. En las zonas afectadas por la minería ilegal, mantendrá la destrucción de maquinaria pesada, campamentos, infraestructura y decomiso de combustible. Se dará atención prioritaria a los centros penitenciarios bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, como la Penitenciaría del Litoral, Cárcel Regional de Guayaquil y la de máxima seguridad La Roca. La logística, el número de soldados, el presupuesto para esta nueva fase del conflicto se mantiene bajo reserva. ¿Cómo era la estructura de lavado de activos de los comandos de la frontera? Según la policía, esta red adquiría bienes para lavar el dinero producto del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones. Merlin Ochoa explica la ruta criminal. La investigación, que duró 10 meses, reveló que alias gerente Roberto Álvarez, cabecilla de los comandos de la frontera y aliado con los Lobos, creó un entramado societario familiar que durante una década movió 354 millones de dólares ilícitos, según la Fiscalía. La ruta iniciaba en Sucumbíos, donde Lago Agrio era el epicentro de operaciones. Allí funcionaban fachadas como gasolineras, ferreterías y compañías de transporte. Los capitales se extendieron a Santo Domingo y Esmeraldas, donde adquirieron haciendas de 1.500 hectáreas. En Pichincha fue incautada una mansión en Cumbayá que operaba como residencia de lujo. Y finalmente en Durán, Guayas, adquirieron bodegas y terrenos. El esquema permitió a la organización acumular 103 bienes inmuebles valorados en más de 51 millones de dólares. Esta es una de las haciendas intervenidas. Tiene 500 hectáreas y aquí los uniformados encontraron 1.000 cabezas de ganado, 5.000 cerdos, pero además en estas instalaciones hay 5 suites, cada una de ellas con jacuzzi. Esta propiedad tiene caballerizas, cancha de fútbol, un cuarto blindado que, según los agentes, conecta a un túnel subterráneo que a su vez lleva a la zona de parqueadero. Además, algunas paredes tienen doble fondo con suficiente espacio para una persona adulta. La policía también informó a Ecoavisa que alias gerente y su familia crearon al menos 5 compañías que camuflaban dinero ilícito como ingresos legales.
La investigación también determinó vínculos societarios en España, Colombia y Emiratos Árabes, lo que confirma el carácter de transnacional de la red. 11 días de cautiverio terminaron en Montecristi y Manabí con el rescate de una joven contadora. La policía la localizó tras perseguir a 5 hombres que intentaron raptar a otro comerciante. Los detenidos están señalados como integrantes de los Lobos. En la planta alta de una vivienda en Montecristi y Manabí, la policía encontró a una mujer de 30 años que llevaba 11 días secuestrada. Estaba maniatada en una cama. Este miércoles fue rescatada y devuelta a sus familiares. La joven oriunda de Santo Domingo de los Áchilas y contadora en una empresa había llegado a Manta de visita cuando fue raptada. Por esta ciudadana de 30 años de edad se pedía una recompensa de $100,000. El hallazgo se produjo tras una persecución a 5 delincuentes que en la mañana intentaron secuestrar a un comerciante en la parroquia Colón, en Portoviejo. La víctima logró escapar y con cámaras del ECU 911, la policía rastreó a los sospechosos, quienes cambiaron de vehículo a las afueras de la ciudad. La pista condujo hasta la vía hacia Montecristi, donde fueron capturados. 3 de ellos tienen antecedentes por robo y delincuencia organizada. Todos estos individuos pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada, particularmente al grupo Los Lobos. También serían partícipes de varios sicariatos. Entre las evidencias incautadas figuran un taxi, otro vehículo negro reportado como robado hace un año en Guayaquil, además de armas y celulares. Consulta, otra apuesta de Noboa. Con el envío de las nuevas preguntas de la consulta popular y referendo, los tiempos se estrechan para los organismos involucrados en este proceso. Y es que el presidente Daniel Noboa insiste en que las votaciones serán el 30 de noviembre. Estefanía Arias detalla los plazos. Con el envío de 7 nuevas preguntas, los plazos para la consulta popular y referendo se complican. Aquí están en juego 3 tiempos: el jurídico, el logístico y el político. En el primero entra la Corte Constitucional, que no tiene plazos específicos, pero sí tiene la potestad de darle prioridad a este trámite, tal como lo hizo con las primeras 8 preguntas que envió el presidente Daniel Noboa en agosto y que demoraron un poco más de un mes en analizarlas. El segundo tiempo es el logístico, que marca el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Deberá llamar a consulta popular y referendo en un plazo máximo de 15 días a partir del decreto ejecutivo en el que Noboa disponga su convocatoria. 60 días después, los ecuatorianos irán a las urnas. El tercer tiempo es el político, es decir, la agenda que maneja el gobierno, que hasta este martes el presidente insistía en una fecha, 30 de noviembre. Porque estamos iniciando un nuevo año. El año fiscal nuevo implica inclusive asignar recursos para las nuevas instituciones. Pero también hay 2 posibilidades: o el gobierno encuentra la forma de que todo entre en una misma consulta, o decide impulsarla con las preguntas que tenga aprobadas y deja otras para un segundo tiempo. Ahí será el presidente de la República, como quien es la persona que tiene la iniciativa del tema, quien tome las decisiones oportunas. Porque buscan ganar tiempo y que el proceso se dé sí o sí antes de diciembre. Y mucha atención porque a la medianoche iniciarán los cierres viales y desvíos por la marcha que convocó el presidente Daniel Noboa en Guayaquil. La concentración coincidirá con movilizaciones en contra de la gestión del gobierno en 13 ciudades, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. A las 9 de la mañana de este jueves en Guayaquil está previsto que arranque la movilización anunciada por el presidente Daniel Noboa, a la que ha denominado Marcha por la Paz y la Justicia. Se espera la llegada de 58.000 personas de varias provincias y por ello se han preparado cierres viales y desvíos. La marcha será en el centro, parte desde la calle Chile y Cuenca hasta Eloy Alfaro y avanza hasta Olmedo. Se desvía a la avenida Malecón, por donde seguirá el recorrido hasta el hemiciclo de la Rotonda.
Ahí habrá una tarima en la que se espera un pronunciamiento del presidente Noboa. Desde la medianoche hasta el mediodía del jueves, estas calles estarán cerradas, al igual que la avenida 9 de octubre, desde Pedro Carbo hasta Malecón. Los buses que traigan personas podrán desembarcar específicamente en 2 vías, en El Oro y Brasil, desde Guaranda hasta Coronel. Esos vehículos podrán estacionarse en los alrededores del Centro Cívico y otros sectores como la Avenida Barcelona. Pero la marcha del gobierno coincidirá con movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores y otros grupos sindicales en 13 ciudades. En Cuenca partirá a las 4:30 de la tarde, desde el Parque San Blas, avanzando por la Avenida Simón Bolívar y llegará hasta el Parque Calderón. Además de Pichincha y Azuay, otras movilizaciones se darán en Santo Domingo de los Áchilas, Chimborazo, Manabí, Cotopaxi, Orellana, Esmeraldas, Morona Santiago, Sucumbíos, Tungurahua, Imbabura y Guayas, que partirán entre las 3 y las 5 de la tarde. Mientras, en Quito, diversas organizaciones sociales se preparan para una movilización en contra del gobierno. Esta mañana se confirmó que la CONAIE se sumará a las protestas, como nos cuenta a continuación Carla Delgado. El Frente Unitario de Trabajadores FUT y al menos 18 organizaciones sociales anunciaron que se movilizarán este jueves 11 de septiembre en contra del gobierno. Según los dirigentes, la protesta tiene como objetivo defender la salud, la educación pública, el trabajo digno, la seguridad social, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Señalaron que las políticas gubernamentales han debilitado estos sectores y que por ello consideran necesario manifestarse. Nosotros hemos dicho claramente que las 5 leyes presentadas a la Asamblea Legislativa, de las cuales ya se han aprobado 4, demuestran la caracterización de un gobierno autoritario, prepotente. Será la segunda marcha organizada por el FUT en lo que va del año. La primera se realizó el 7 de agosto, aunque no tuvo una amplia concurrencia. En esta ocasión dicen contar con el respaldo de otros gremios y movimientos sociales. Bueno, está la Federación Médica, están los servidores públicos, para exigir también que se declare educación y salud en emergencia. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador confirmó este miércoles que se unirá a la protesta. La decisión fue adoptada durante su consejo ampliado realizado en Quito. En rueda de prensa, Marlon Vargas, presidente del organismo, además dirigió un mensaje al presidente Daniel Noboa. Exigir al presidente de la República, Daniel Noboa, que respete y haga respetar la Constitución. Segundo, también respaldar la institucionalidad de la Corte Constitucional. Vargas adelantó que promoverán el voto negativo en la consulta popular. La movilización de este jueves está prevista para las 16 horas. Partirá desde la Caja del Seguro en el centro norte de Quito y avanzará hasta la Plaza de Santo Domingo por la avenida 10 de agosto y la calle Guayaquil. Apple es tendencia en el mercado tecnológico tras el lanzamiento de su nuevo iPhone 17, cuyo precio en Estados Unidos arranca en $799. Pero ¿cuánto costará en Ecuador? Según algunas importadoras, el valor en su versión Pro Max podría superar los $1.800 por impuestos y costos de importación. Cada lanzamiento de un nuevo iPhone genera expectativa mundial. Las miradas se centran no solo en la innovación tecnológica de los modelos, sino también en su precio. En 2007, el primer iPhone salió al mercado por $499. Actualmente en Estados Unidos, un iPhone 16 versión Pro cuesta desde $900, según la capacidad de almacenamiento y las especificaciones de cada dispositivo. Pero en Ecuador el precio sube por los costos de importación, entre ellos impuestos como el IVA, FODINFA, impuesto a la salida de divisas y gastos aduaneros. Televistazo consultó a 3 distribuidores y tiendas de productos Apple y señalaron que en nuestro país un iPhone 16 Pro se vende desde $1.200. Entonces, ¿cuánto costarán en Ecuador las versiones del iPhone 17, recién lanzado este martes en Estados Unidos? Aunque Apple aún no hace un anuncio oficial para Latinoamérica, los distribuidores consultados ya hacen cálculos. En Estados Unidos, la versión estándar del iPhone 17 tendrá un precio inicial de $799 y el proyectado para Ecuador es de $1.100.
En Estados Unidos, el iPhone Air costará $999, pero aquí se calculan aproximadamente $1,300. En su versión Pro tendrá un precio de $1,099, mientras que en Ecuador rondaría los $1,400. Y el iPhone 17 Pro Max desde $1,199 en Estados Unidos, en nuestro país superaría los $1,800. La preventa de estos dispositivos en Estados Unidos iniciará este viernes 12 de septiembre. La maestría ancestral de los alfareros de los pueblos del austroecuatoriano y del norte de Perú se recogen en una exhibición en el Museo de Pumapungo en Cuenca. Además, este jueves y viernes serán las últimas funciones de la obra Relatos Dantescos. Conozca estos y otros eventos en la agenda cultural. La muestra Saberes Alfareros Andinos, sur de Ecuador y norte de Perú, se exhibe en el Museo Pumapungo en Cuenca. La exposición revela las técnicas, formas y materiales que han dado identidad a los pueblos alfareros cercanos a la frontera con Perú, destacando su permanencia y transformación a lo largo del tiempo. Estar libre, sin ataduras de nada ni de nadie. Por favor, libertad. Este jueves y viernes serán las últimas funciones de la obra Relatos Dantescos en Teatro Zona Escena de la calle Panamá de Guayaquil. Dirigida por Gabriel Garzón, hijo del actor Héctor Garzón, se trata de una trilogía que navega entre lo siniestro, lo cómico y lo humano. Entre los protagonistas de los 3 relatos independientes están Alejandra Paredes, Fernando Galvez y Angie González. Las funciones comenzarán a las 7 de la noche. Temporada del musical Enredos se presentará desde este jueves en el Teatro San Gabriel de Quito. Ay, no seas lamparoso. Hasta mañana. Ambientada en la década de los 90, la historia se desarrolla con canciones de artistas ecuatorianos de la época, como Tranzas, Tercer Mundo, Clip, entre otros. El show comienza desde las 8:30 de la noche. Se pelearon. Creo que fue 42 artistas entre nacionales y extranjeros se presentarán en Quito, esto como parte del Festival Ecuador Jazz 2025 que cumple ya 2 décadas. Las actividades arrancan mañana con una muestra fotográfica. Toda la programación se puede consultar en su sitio web. Del 11 al 24 de septiembre, múltiples intérpretes del jazz, nacionales e internacionales, se darán cita en la 20ª edición del Festival Ecuador Jazz 2025. Los conciertos principales serán en el escenario del Teatro Sucre de Quito, aunque habrá actividades paralelas y gratuitas en otros sitios de la capital, incluyendo conversatorios con los artistas. Sus organizadores destacan este año la potente presencia femenina en su programación. La estadounidense Cecile McLaurin, ganadora de 3 premios Grammy a Mejor Álbum de Jazz, es una de las estrellas invitadas. Abrirá el telón este domingo 14. Desde Cuba llegará la Dawn Blanche, cuya música se caracteriza por la mezcla de géneros, incluyendo el rap y el reggae, mientras que el mandolinista Hamilton de Holanda, reconocido por su instrumento de 10 cuerdas, arribará desde Brasil. Ellos se presentarán el viernes 19 y el sábado 20. El talento ecuatoriano estará representado, entre otras agrupaciones, por Manteca Latin Jazz Project, que apuesta por fusionar ritmos latinos y el tradicional pasillo con el jazz. Asimismo, la propuesta del gruveo se construye con composiciones originales que transitan el swing, el funk y el blues para celebrar la diversidad rítmica del jazz. Las fechas y lugares de las actividades del festival se pueden consultar en el sitio oficial del Teatro Sucre.
La producción editorial en Ecuador atraviesa un gran momento. El número de títulos publicados y copias impresas aumentó significativamente en comparación con años anteriores. Y aunque el hábito lector crece, los costos de los libros siguen siendo más altos que en otros países de la región. Joel Vanegas con la información. La producción editorial en Ecuador está en auge. En 2023 se publicaron 5.619 libros frente a 7.616 en 2024, según datos del último informe de estadísticas en Ecuador de la Cámara del Libro. El salto es mayor en la impresión de copias, de 4 millones en 2023 a 19 millones en 2024. La producción de libros en ciencias sociales encabeza el mercado, seguida de publicaciones en tecnología, generalidades, geografía e historia. Pues muchos de esos libros están en el sector de colegio. O sea, muchos de esos libros son para el plan lector, son libros de texto, seguidos de libros académicos, pero de la parte universitaria. Por provincias, Pichincha lidera la producción editorial con 4.213 títulos, seguida de Guayas, Azuay, Loja y Manabí. En contraste, Galápagos, Pastaza, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe se ubican al final de la lista, esta última con apenas un libro registrado en 2024. El sector también fortalece su presencia internacional. En 2024, Ecuador exportó libros principalmente a Estados Unidos, Panamá, Italia, Perú y Colombia, mercados que generaron 7.98 millones de dólares. Pese al crecimiento del sector, acceder a libros en Ecuador sigue siendo más caro que en otros países de la región. Hay una sola distribuidora en el país que aglutina algunos sellos editoriales extranjeros. El resto, todos se han ido. Pero si usted cruza a Colombia, resulta que Colombia tiene casi todo. Están casi todos los sellos internacionales ubicados en Colombia, están ubicados también en Perú. Entonces nos toca importar. ¿Por qué somos caros? Esa es una de las razones. La Cámara del Libro anunció que publicará un informe de estadísticas del sector editorial todos los años. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias, amigos, por su confianza y sintonía de siempre. Las noticias regresan mañana a las 5:55 en su primera emisión. En contacto directo estará Jorge Acaiturri, el ex asambleísta social cristiano por Guayas, con el análisis políticos de la Marcha por la Paz y la Justicia organizada por el presidente Noboa en Guayaquil y las manifestaciones convocadas por los gremios en 13 ciudades. Además, Andrés Guzmán, ex comisionado presidencial para derechos humanos de El Salvador, para analizar la seguridad en Ecuador, los retos y las soluciones. Recuerden seguir las noticias a toda hora en ecuavisa.com y Ecuavisa Play, información verificada con el sello Televistazo. Buenas noches.